Ok, ahora sí. Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy, independientemente que creo que este curso estaba programado precisamente para hace 8 días. Sin embargo, pues por algunos problemas técnicos no se había podido realizar, ¿vale? El día de hoy vamos a estar trabajando con la norma 024, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en la versión 2001. Mi nombre es Fernando Aedo Pérez, soy gerente general de MFK Consultores y trataremos de ser breve. Estaremos realizando algunas actividades fuera de lo normal, de lo que comúnmente hacemos, debido a que hemos modificado nuestra forma de darlo como webinars a procesarlo o trabajarlo directamente como un proceso de evaluación derivado de una capacitación que recibimos por parte de la Asociación Mexicana de Instructores de Seguridad Industrial, de la cual orgullosamente somos parte, y estructuramos el curso precisamente de una forma que se pueda realizar tanto la evaluación y precisamente seguirle brindando la información como lo hacemos todos los lunes. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el objetivo del curso? Al finalizar el mismo, cada uno de ustedes conocerán los requisitos que se solicitan dentro de la norma 024, ya mencionada en su versión 2001, para que puedan identificar si es que les llega a aplicar y cómo va a ser el cumplimiento dentro de su centro de trabajo, evitando precisamente las afectaciones a su POE y las posibles multas que esto puede llegar a generar. Dentro de este objetivo, de alguna forma también me es necesario un favor. ¿Me alcanzan a escuchar todos bien o es el caso particular nada más de Lidia? Todo bien. Ok, Sí, se oye bien. bueno, Sí, todo continuamos. bien. Muchas gracias. En este caso, la idea es mencionar la estructura general de la norma, si bien sabemos que tanto esta norma 24, la norma 11, la misma 15, 22, etcétera, bueno, no, 22 la coloco a un costado. Todas estas normas antes mencionadas, la 10, requieren de un proceso de evaluación, y ahorita vamos a ver la estructura general. Nos enfocaremos más hacia los requerimientos que nosotros tenemos que ver y con los que nosotros debemos de cumplir para, para el control tanto de las fuentes de emisión como el contacto con nuestro personal ocupacionalmente expuesto, ¿vale? Entonces, es interesante lo que vamos a estar platicando de manera particular. No tengo o no me ha tocado tanto capacitar dentro de esta norma, pero pues algo que va a ser muy, muy bueno, ¿no? De la misma forma, todas las personas que estén conectadas con nosotros, pues nos gustaría que nos aportaran lo que les ha sucedido o conforme a su experiencia. ¿Cuál va a ser el contenido? Prácticamente lo que viene en la norma, el objetivo y las referencias, a lo que nosotros le denominamos en algunos casos alcance de la norma, las definiciones que pudieran ser importantes, no todas, obligaciones del patrón, obligaciones del POE, que esta parte siempre me llama mucho la atención. En la actualidad, aunque esta norma es muy viejita, solamente hay otra norma, hasta donde yo recuerde, que se refiere a los involucrados o a los trabajadores como POE. Directamente ya lo dirige hacia esta zona, que sería la 36. Vamos a ver este programa de prevención a las alteraciones a la salud, que realmente este programa en sí es todo lo que tenemos que nosotros desarrollar para cumplir los objetivos el objetivo principal de la norma. Y por último, los límites máximos permisibles de exposiciones a vibraciones. Como ven, es un contenido relativamente sencillo, sin embargo, de vital importancia que nosotros lo estemos revisando. Ok, como les decía, vamos a realizar algo distinto para todas aquellas personas que no han estado con nosotros todos los lunes. Vamos a realizar una pequeña evaluación diagnóstica
la cual quienes ya sean un poquito más hábiles en toda esta situación de las nuevas tecnologías van a poder escanear el código QR que tenemos aquí en imagen, o si no, también se los voy a compartir directamente en el chat. ¿Ok? Entonces, un favor, precisamente como parte de esta evaluación, requiero, lo ideal sería que todos, pero al menos un 80% de ustedes me ayude resolviendo este examen diagnóstico. Por favor, como les indicaba, lo tengo en el chat. Si gustan, también lo pueden escanear y permítanme la gente, mis compañeros que estamos en Facebook, podérselos compartir también. Vamos a dar unos 5 minutos. Sirve que se unen más compañeros para que realicemos dicho examen diagnóstico. Ok, ¿qué tal, Antonio? Muy buenas noches. Y allá, ¿vale? Muy bien. Muchísimas gracias a todos los que nos apoyaron con el examen diagnóstico. Quienes van ingresando, no se preocupen. Eh, digo, en el transcurso de la sesión podemos ir colocándolo, pero principalmente ahorita la idea es de que pongamos la atención. ¿Ok? Muy bien. Entrando un poquito en materia, es, es importante que todos y cada uno de ustedes eh, tengan en cuenta dos reglas que vamos a estar trabajando el día de hoy. La primera es respeto, ¿ok? Dentro de este marco del respeto, pues se van a agregar varias situaciones. Mantener apagado el micrófono, en caso que tengan su cámara encendida, eh, pues tratar de estar presente, eh, no, ver que la participación de los compañeros, siempre si hay algún ajuste de la información, hacerlo dentro de este marco en el respeto. Y la segunda sería la participación. ¿Ok? Sé que esta norma es muy poco, ¿cómo le podríamos decir? No es que no sea conocida, sino que es un poco difícil de manejarla. En mi caso, yo también casi no estoy muy acostumbrado a estar trabajando con ella, pero pues creo que esto es un reto interesante, ¿vale? Primer punto dentro de este marco de alcance que involucra eh, dos características que vimos en el contenido. La primera es de su objetivo. Son dos de las cosas que me gusta leer textualmente. La primera es establecer los límites máximos dentro del objetivo, permisibles de exposición y las condiciones mínimas de seguridad de higiene en los centros de trabajo donde se generen vibraciones que, por sus características y tiempo de exposición, sean capaces de alterar la salud de los trabajadores. Siempre les digo, cualquier norma para poder saber si me aplica o no es, leo el objetivo y de la mano de este objetivo el campo de la aplicación. Ujú. Aquí me dice que su objetivo es establecer los límites máximos permisibles. ¿Ok? Me está diciendo que yo lo que debo de tener es un número. ¿Por qué? Porque este número o este indicador va a ser el que me permita seguir trabajando en la condición que comúnmente yo lo voy a realizar. Nosotros, y más adelante platicamos un poquito de esto, hablamos sobre el control de la jerarquización de control del riesgo, donde está la eliminación. Lo ideal para nosotros aquí sería eliminar. Sin embargo, la norma ahorita me está diciendo, establece los límites máximos de la mano con las condiciones de seguridad. Y como lo que no nos gusta de las normas oficiales mexicanas, siempre nos dice condiciones. Ahora sí, donde se generen vibraciones y que estas vibraciones, por sus características que vamos a ver, y tiempo de exposición, el contacto que va a estar teniendo mi trabajador o mi POE, le va a generar un riesgo.
¿ok? Por ejemplo, una actividad que ustedes conozcan, sepan, hayan visto, crean, que genere vibraciones dentro de sus centros de trabajo, en los que están actualmente o en los que han estado anteriormente. Operación de montacargas, muy bien. ¿Cuál más? Fíjate que es chistoso porque de repente nos dicen, oye, pero ¿cómo vibra el montacargas? Que si esto está en un lugar liso y el montacargas no vibra. Ajá. La compactadora, la compactadora con la bendita bailarina, ¿no? Que esto ¿cómo les diré? Es como el ejemplo más común, sobre todo dentro de la construcción, que lo vemos, el taladro, el rotomartillo. Sabemos que esas son fuentes de vibraciones. Nosotros tenemos que determinar las condiciones de seguridad e higiene que vayan de la mano con los límites máximos, ¿sí? Lo ideal, repito, sería eliminar, pero ¿cómo voy a quitar ciertas herramientas sin necesidad económica para poder trabajar? Permítanme, que tengo un micrófono abierto. Ok, ya quedó. Ahora bien, este es mi objetivo. No debo de perder de vista mi objetivo. ¿Dónde la voy a aplicar? Pues precisamente donde yo voy a utilizar máquina y equipo que generen vibraciones que afecten a qué? Cuerpo entero y extremidades superiores. Nuevamente, cuerpo entero y extremidades superiores. ¿Por qué los separan? De la mano con lo que ustedes me acaban de decir. Yo tengo un pulidor, yo tengo un rotomartillo, yo tengo un taladro, que su afectación más grande va a ser ¿en dónde? En mis extremidades superiores. ¿Dónde empiezan las extremidades superiores? Desde los dedos hasta el hombro, ¿ok? Y cuerpo entero es todo aquello, sobre todo equipos, pues no, ya iba a decir algo que muy grandes, pero no, yo creo que una bailarina no es tan grande, pero no solamente me va a afectar los miembros superiores, me va a afectar todo el cuerpo. Entonces, es interesante que nosotros, antes de empezar a querer trabajar o implementar la norma 024, veamos que nuestro centro de trabajo cumple con estos requerimientos. Repito, y no va a ser únicamente en esta norma, sino en todas las demás. Una vez que hemos visto esta parte que yo denomino como alcance, que son los objetivos y el campo de aplicación, vamos a empezar a iniciar qué son las vibraciones. Son movimientos, y aquí lo dice, periódicos, ujú, u oscilatorios. ¿Qué es periódico? Que tiene, y ahorita vamos a hablar de otro tema, una frecuencia. ¿Qué es una frecuencia? Una serie de repeticiones. Al momento de decirlo periódico, es de que estas repeticiones, lo vamos a cambiar a movimiento, van a ser constantes, con una distancia de tiempo, sobre todo, y un tamaño, por decirlo así, constante. Siempre va a ser igual. Y en el caso de oscilatorio, me va a decir que sí se va a dar este movimiento, esta frecuencia, pero no va a ser constante, sino que va a ir variando de acuerdo a qué, a diversos factores. La fuente de emisión, el receptor, la forma de contacto, etc. De un cuerpo rígido o de un cuerpo elástico. Ujú. Desde una posición de equilibrio. Esta posición de equilibrio sobre todo es algo que se está moviendo que va a impactar ¿a qué? A un objeto que no está en movimiento. ¿Por qué? Porque va a transmitir dicho movimiento, dicha fuerza a través de estas frecuencias, de estos movimientos, ya sean periódicos o no,
al cuerpo. Y esto no únicamente va a haber una afectación, sobre todo en vibraciones, hacia el cuerpo humano. Vemos de repente que hay en las películas que las mismas vibraciones que pasan, repite, de un objeto rígido o elástico hacia otro objeto que está de manera estática, es muy común sobre todo verlo en los vidrios, ¿no? Que revientan, ¿ok? ¿Qué más viene? ¿Qué otros conceptos podemos tomar de esta imagen y de las vibraciones? Frecuencia, como les decía, la frecuencia es la cantidad de veces por segundo que se repiten dichos movimientos. Si nosotros, bueno, con los aparatos que se realizan los estudios precisamente, ¿qué es lo que nos miden? En periodos de tiempo, ¿cuántas veces se percibieron estas ondas? Entonces, eso es la frecuencia. La cantidad de veces que sucede algo, en este caso vibraciones, en un periodo de tiempo. Por ejemplo, aquí en la imagen nos dice que en un segundo las ondas de arriba fueron 5. Entonces mi frecuencia es de 5 Hz, que es un Hz. Bueno, pero eso ya son unidades de medida. De la misma forma, aquí me dice que en este periodo yo tengo otra frecuencia. Es el mismo tiempo, pero yo voy a tener otra frecuencia, la cual es más, no es que sea más constante, podríamos decir que hay más movimientos en un periodo más pequeño de tiempo. Y les pregunto, en cuestión de vibraciones, ¿qué es mejor? ¿Tener altas frecuencias o bajas frecuencias? ¿Y por qué? Sabemos que en términos de seguridad, entre más frecuente tenga yo el contacto, la frecuencia de exposición, pues es malo, ¿no? ¿Por qué? Porque impacta directamente al riesgo del lado de sus otros dos amiguitos, que son la gravedad y la probabilidad. Pero en términos de vibraciones, ¿qué sería mejor? ¿Que tuviera una alta frecuencia o una baja frecuencia? Ok, nos dice Gustavo, bajas frecuencias porque el cuerpo los tolera más el cuerpo, el músculo, la extremidad. Ok, muy bien. Repetimos que estos son movimientos. Digo, si nos vamos al tema de que los átomos siempre están en movimiento y nosotros estamos compuestos por átomos, pues siempre vamos a estar en movimiento. Sin embargo, eso es a nivel micro, a nivel no macro, porque ya estaríamos hablando del universo, sino a un nivel eh, mortal, por decirlo así, a un nivel real de la vida diaria, pues en este caso somos un cuerpo estático. Ujú. Al momento en el que yo le agrego movimientos que viene de la mano con la frecuencia, ¿qué va a suceder? Estoy ingresando movimiento al cuerpo, al cual no está acostumbrado. Y un movimiento, o mejor dicho, la energía que yo le agregue a un cuerpo, en este caso, va a afectar siempre a las partes más rígidas con las que nosotros contemos. ¿Ok? ¿Qué más me pusieron en el chat? Bajas frecuencias, ya que la acumulación de estas pueden llegar a la acumulación y sería igual a una alta frecuencia, dependerá del tiempo de exposición. Sí, la pregunta está establecida en un mismo tiempo de exposición. Digo, estas son definiciones, todavía no entramos. Vamos a evaluar cuándo va a ser de cuerpo entero
y cuándo vamos a establecer que sea en extremidades superiores. En el cuerpo entero, o las vibraciones del cuerpo entero, es un fenómeno físico que nos dice que va a transmitir, repito, energía mecánica, pero en un intervalo de 1 a 80 Hz, directamente a todo el cuerpo, en este caso del trabajador, del polo, ¿sí? De 1 a 80 Hz en el cuerpo entero. Si nos vamos a las vibraciones en cuerpos superiores, es exactamente el mismo fenómeno de transmisión de energía mecánica, pero nos dice que va a haber un intervalo desde 8 hasta 1600 Hz a las extremidades superiores. ¿Qué nos está diciendo? Que las extremidades superiores pudiesen recibir hasta más frecuencia. En cambio, el cuerpo, si nos vamos en este caso a ver las dimensiones, el máximo que yo tengo aquí es de 80 en el cuerpo entero, y el máximo que yo tengo en extremidades superiores son 1600 Hz. Son 200 veces más de lo que puedo yo percibir. Entonces, pregunta, ¿a qué le tengo que poner mayor atención? Si tuviera que elegir una, sabemos que le tenemos que poner atención a ambas, pero yo a dónde le tendría que poner más atención, ¿a las vibraciones en cuerpo entero o a las vibraciones en extremidades superiores? ¿Y por qué? Ya me colocaron por acá. Cuerpo entero. Cuerpo entero, ¿por qué Eve? Supongo que es Evelyn. ¿Por qué a cuerpo entero? El cuerpo entero porque todo está vibrando, el cuerpo entero. Ujú. Pero si tiene frecuencias más bajas para poderlos empezar a considerar, ¿por qué el cuerpo entero? Es correcto. Precisamente por lo mismo nos comenta Karen, porque tiene un rango más limitado, porque la vibración llega a todo el cuerpo también y es un rango, o sea, vamos, no me quiero meter en tantos temas, si no, no vamos a acabar el día de hoy, pero de alguna forma la extremidad superior, que repito, viene desde la punta del dedo hasta el hombro, tiene esta elasticidad precisamente para absorber y disipar el movimiento. ¿Por qué? Precisamente derivado de esta elasticidad. Si yo me voy al cuerpo entero, tenemos partes del mismo cuerpo y sobre todo los que ya estamos viejitos, que ya ni echándole a floja todo se puede mover. Entonces, con frecuencias más bajas, el impacto es igual o mayor que pudiera dar esa misma frecuencia en extremidades superiores. También, muy bien, como comenta Rafael, derivado precisamente de esto, que no solamente son los brazos, también es todo el cuerpo. Ujú. Y no solamente son articulaciones, ¿sí? Tampoco son solamente músculos, tampoco son solamente huesos, ya hay, en este caso, pues más órganos. De hecho, en las extremidades superiores, el único órgano que está es la misma piel. Seguimos en definiciones. Este lo vamos a ver más adelante, que es el sistema basicéntrico de coordenadas y el sistema biodinámico de coordenadas. ¿Qué quiere decir esto? Son tres direcciones que vamos a estar identificando en estas tres dimensiones en las que vivimos. Si lo vemos como un plano cartesiano, eje X, eje Y y eje Z. Vamos a ver las imágenes, pero aquí lo interesante es que nos dice que este sistema basicéntrico se va a colocar estas coordenadas de las tres dimensiones en la ubicación en la que yo voy a tener
Por ejemplo, imaginemos que este bracito tan delgado que tengo es de donde yo sujeto mi herramienta. Entonces, de donde yo tengo contacto con mi mano y con la superficie que vibra, ahí es donde yo voy a tener el sistema basicéntrico, ¿ok? Ahora bien, vamos a ver la imagen más adelante, pero se los explico ahorita. Nos dice que el sistema biodinámico de coordenadas es el punto más próximo por donde la vibración penetra la mano. Por lo general nos dice que es el nudillo. Ya no es la superficie, por ejemplo, la palma de mi mano o entre la palma y mis dedos que yo tengo contacto, sino que es en los nudillos. ¿Por qué es ahí o por qué es este sistema biodinámico? Todos los ingenieros que están aquí y que sufrieron como un servidor con algo que se llamaba momentos, sabemos que el esfuerzo en ocasiones no se da o el impacto no se va a dar directamente donde se está aplicando la fuerza, sino en donde se va a generar, en este caso, el momento. Estos dos conceptos se utilizan sobre todo, eh, bueno, no es únicamente, pero sobre todo en las extremidades superiores. ¿Por qué? Porque aquí es donde empieza, como dice su nombre, la entrada de la vibración. Pero el primer impacto se va a dar en estos lugares donde está la articulación, donde está el doblez, porque se genera ahí, en este caso, el momento. ¿Ok? Ahorita creo que si bien, mira, aquí están las imágenes, por ejemplo, y yo aquí. Yo tengo mi sistema basicéntrico donde este es un tubo y aquí es donde se tiene el contacto directo, donde se está generando la vibración. Y aquí el movimiento biodinámico es en la primera articulación o la más cercana, y que en este caso son los nudillos. Oye, Fernando, pero está más cercano este otro nudillo, o bueno, no recuerdo cómo se llama, que es la falange, entre las falanges. Sí, pero aquí va hacia dónde, hacia los dedos. En cambio, aquí es donde entra la vibración hacia todo el cuerpo. Si esta es una vista superior, pudiese confundirse que está en el mismo plano, pero no. ¿Por qué? Porque el movimiento biodinámico no se coloca en una vista superior, tiene una dirección distinta. Hay excepto que estuviera paralelo al movimiento, pero por lo regular, por la misma mano, queda hay una pequeña variación de. ¿A quién tengo? ¿Quién me alzó la mano? ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Hola, hola, buenas noches. Bien, gracias a Dios. Fernando, en tu experiencia, en este caso, para hacer la medición de los hertz de la vibración, ¿cuál sería el punto ideal? Hablando de la figura que estabas mostrando. Eh, en la parte nudal, ahí en la parte del puño, o por donde entra toda la vibración hacia todo el cuerpo. ¿Cuáles serían los puntos ideales? Ok, es que son dos puntos, o sea, tiene que tomar en los dos puntos. Uno es qué tanto está saliendo, en este caso, la vibración, precisamente por eso no lo menciona, y el otro es trata de medir el impacto, cómo se está transmitiendo la fuerza. Entonces, sí, y te digo, en mi experiencia, que es poca precisamente platicando con esta misma norma, y como lo indica, serían en los dos puntos. Uno, donde está la fuente, y el otro va a ser, en este caso, donde ya ingresa, ¿vale? Pero Entonces, no, pero en el antebrazo no, o sea, en este caso sería donde está el puño, pues. O sea, no en el brazo o en el antebrazo. ¿Verdad? no el Ok, brazo y perfecto, antebrazo, no. ¿Por qué? perfecto. Porque si yo mido en el brazo, en este caso, yo ya me estoy brincando una parte del cuerpo a la cual está llegando toda, a una articulación. Es que cómo lo explico sin irme tan?
Eh, Yo voy a aplicar una fuerza. Ujú. En este caso, la vibración en sí es una energía mecánica. Yo estoy aplicando la fuerza aquí. Sin embargo, el impacto no lo estoy recibiendo en este caso aquí. El impacto lo estoy recibiendo donde se generan los momentos. De la misma forma, si yo me voy más alejado, me estoy perdiendo toda esta zona. Aquí es donde empezamos a generar la cuestión del síndrome del túnel carpiano, bueno, terminan así como tengo yo en mi dedito. ¿Por qué? Porque está impactando directamente la articulación. Repito, lo ideal es de que no hubiera este movimiento, estas vibraciones, pero la norma da por hecho de que van a existir. Entonces, mido de la mano con la frecuencia que ya tiene en sí mi equipo, que esto es algo interesante. Yo debo de tener o debo de conocer a qué frecuencia trabaja mi maquinaria y equipo. Lo vamos a ver más adelante, pero me estoy adelantando. ¿Para qué? Para que con esta frecuencia y de la mano de esta medición, yo voy a entrar a unas tablas y voy a determinar tanto el tiempo máximo de acuerdo a este límite máximo que tengo, ¿sí? Prácticamente lo que voy a determinar es el tiempo en que la gente va a poder estar expuesta a estas vibraciones, teóricamente sin tener alguna afectación. Nos comenta Mario Luna, es como el golpe de los boxeadores. Cuando golpean la parte más dura del cráneo, el golpe se refleja el nudillo y es donde viene la fractura, efectivamente. Digo, yo no he boxeado, pero entiendo la parte de la analogía. Digo, si jugando fútbol, miren cómo quedé, ahora imagínense boxeando. Ahora bien, definición. Ciclo de exposición, tiempo. El tiempo en el que el trabajador va a estar expuesto a la actividad. Sabemos que hay, sobre todo en construcción me ha tocado, que dicen, oye, es que en este caso la bailarina solamente la va a ocupar Don Juan. ¿Por qué? Porque Don Juan es buenísimo y otros no lo saben trabajar. Entonces, Don Juan, aparte de lo obvio que es, por ejemplo, el ruido, todo el día si tú le preguntas, siente calambres. Ujú. O siente este hormigueo, pero para él es normal, porque él entiende que se estuvo moviendo, pero precisamente estos calambres o este hormigueo es un mensaje que te está mandando el cuerpo y te dice, oye, bájale tantito. Pero nosotros, repito, en el tema de la construcción, decimos, es que él es el único que le sabe a la máquina, no lo puedo quitar. Si nos vamos en el tema de la industria, las máquinas en sí, si yo tengo una máquina que genera vibraciones, pero es un turno de 8 horas, es una línea de producción y él es el único que sabe utilizar la máquina. Ok, vamos a medir su nivel de vibraciones, vamos a medir qué tanto está expuesto y a ver si te llega a las 8 horas en el tiempo máximo permisible. Ok, ahora, ahorita vamos contigo, Sandra, y nivel de exposición a las vibraciones. Precisamente esta es la aceleración promedio de dichas vibraciones referida al tiempo de exposición en el trabajo. Esto es lo que en sí se mide en el estudio cuando te ponen tus aparatos, puede ser discos, pueden ser diferentes situaciones, te van a medir este nivel de exposición a vibración. Dime, Sandra, ¿te escucho? ¿O es la misma manita que tenías alzado y No, no la bajé? no, no, no. Ah, Sí perdón. es otra. En tu Ah, ok. experiencia, Fernando, por ejemplo, bajo esas definiciones enlistadas en la parte normativa, hablamos de una maquinaria, pues una maquinaria puede ser un montacargas. De hecho, la norma 6 así lo Ujú, refiere, ¿no? ujú, Entonces, el montacargas, estar en movimiento, hombre sentado, hombre parado, pues como tiene neumáticos, las llantas, si los pisos no están llanos, puede generar
y simplemente por su sistema motor, pues genera una vibración. En tu experiencia, ¿es necesario que por el hecho de tener un montacargas, no importa hombre sentado, hombre parado, se tenga que considerar a las personas, a los montacarguistas como un POE y por consecuente tener que cuantificar esos hertz de las vibraciones? Ok, qué buena pregunta. Precisamente dentro de este programa de salud nos dice que va a haber una etapa inicial de reconocimiento. Lo chistoso, y lo voy a llevar a una zona de confort mía, es que no es parecido a la norma 10. La norma 10 sí hay una metodología para hacer un reconocimiento y posteriormente de lo que te salga en el resultado del reconocimiento, enviarlo a una evaluación. Aquí en sí, el reconocimiento, y lo vamos a ver, es muy sencillo. Ujú. Sin embargo, tú acabas de determinar los factores precisamente. El motor en sí del montacargas me va a estar generando dicha vibración. Ujú. Si a esto yo le voy a agregar precisamente los pisos que no son llanos, son dos de los factores que vamos a ver más adelante que pueden determinar en el que yo establezca, este es un posible POE, y de ahí yo lo migro a realizar la evaluación para determinar precisamente estos máximos permisibles. Y alzó la mano, ok, ¿qué tal, Inge? Dime. Bien, únicamente para completar un poco el tema de la duda de Sara, para eso debería de verificar como tal la ficha técnica o el manual de usuario o el de mantenimiento del montacargas. En sí, dependiendo del tipo de montacargas, debemos de verificar el tema de las vibraciones, dado que hay algunos montacargas que en la cabina tiene un sistema de suspensión en el asiento integrado, pero por medio de un compresor de aire, para asegurarse que la afectación ya sea muy mínima. O en el tema de los montacargas de hombre a pie, tienen un sistema de muelles, el cual evita que el montacargas se mueva, únicamente se mueve la llanta, y de esa manera evitas la vibración. Entonces, habría que verificar más bien el tema del El montacargas que mantenimiento. manejen. Así es, Ujú. y el mantenimiento. Y eso Ok. nos exentaría a hacer la medición. Así es. Eh, Bueno, eh, eh, sería un punto a lo y mejor para iniciar a que no tengas un personal que esté expuesto. ocupacionalmente expuesto. Ujú. Alex, te escucho. Gracias. Hola Fernando, buenas noches. ¿Cómo Estaba estás? escuchando lo que preguntó Sandra y lo que comentaron ahorita, y en campo pues es completamente distinto. Se tiene que, tú lo dices, o sea, no es como la 10 que te diga, a ver, vamos a ver si sí o si no, Sí, le pagamos, ¿no? Aquí no se metan en problemas, tienes un montacargas, haz el análisis, mándalo. punto. Si te sale algo malo, lo arreglas, si no sale nada malo, no lo vuelves a hacer y se acabó. Así es en la práctica, dicho por los propios inspectores. Correcto. Gracias. Ok. Tenemos, bueno, aquí precisamente lo que comenta el ingeniero Alejandro, todos quisiéramos que los reconocimientos de las demás normas, incluida esta, fueran como el de la 10, en el que internamente, de forma cuantitativa, a través de un método, establecer cuáles sí y cuáles no. Y ahorita lo platicaba, ¿no? En el tema del reconocimiento que nos habla, puede llegar a ser muy ambiguo. Entonces, ¿sabes qué? Haz- ¿Para qué? Para evitar cualquier situación, de la mano con lo que comenta el ingeniero Lubin. Si yo estoy consciente de que este equipo visualmente y documentalmente no ha recibido el mantenimiento necesario, pues obviamente no está las frecuencias que a lo mejor tengo en mi hoja mi manual de fabricante, pues pueden ser o más o pueden ser menos. Sobre todo aquí en México Mágico Musical, que de repente le subimos ahí a la misma velocidad o a la forma de trabajo. Pero bien, regresando un poquito a la estructura que estamos viendo, obligaciones del patrón relativamente son pocas, pero como siempre lo platicamos, está este pequeño texto o este pequeño enunciado
pues deriva de muchas actividades. La primera es toda la cuestión documental, toda la evidencia documental que se deba de tener, la capacitación de las listas de asistencia de las capacitaciones del personal, los mismos estudios, los mismos exámenes médicos, etcétera. Todo lo que me pida la norma, yo debo tener una forma de comprobar que lo estoy realizando. Si no es física, pues debe ser de una forma documental. Informar a los trabajadores precisamente sobre las alteraciones a la salud derivado de la exposición a vibraciones. También lo platicamos siempre en las capacitaciones. Hay que saber qué se le debe de informar a los trabajadores de acuerdo a lo que nos pide la norma. Ujú. Las alteraciones a la salud le interesan más a los trabajadores, pues lo que nosotros le tenemos que decir a los trabajadores en lugar de cómo se cumple esta norma. De cómo se cumple esta norma es precisamente para nosotros, los que nos dedicamos al tema de la parte de seguridad. Pero a los trabajadores esto no les da un valor agregado en términos de seguridad para poder cumplir mejor sus funciones. Entonces es interesante saber que sí y no es que no, sino que porque también los voy a llenar de información pues que no les va a hacer funcionar. Vigilar, en este caso, la supervisión, establecer medidas de control y seguimiento para que no se superen estos máximos permisibles. Para poder yo estar vigilando, debo de conocer estos máximos permisibles. Para conocerlos, pues necesito hacer la evaluación derivada precisamente del reconocimiento. Dentro de estas acciones, dentro de esta vigilancia, pues está todo el programa de prevención a las alteraciones a la salud. ¿Sí? Es interesante porque luego lo hemos platicado mucho, que las normas de repente toman la palabra programa como simplemente esta estructura donde viene la actividad, el responsable, la fecha, ¿no? Un Gantt. Y hay otras donde viene un programa en sí, es el conjunto de muchas, suena parecido, pero no es lo mismo, el conjunto de muchas actividades con un fin en común. Entonces, este es de estos, de los segundos, en el cual yo debo de tener toda una serie de actividades enfocadas en un bien común. Y dentro de estas obligaciones, algunas van a integrar y van a formar parte de dicho programa. Nos dicen en el chat, en la industria armadora también se hacen pruebas con los autos que los corren sobre vallas metálicas. Mira, muy bien. Desde el punto de vista de salud sería para la prevención de lesiones causadas por las vibraciones y desde el punto de vista de seguridad serían los controles. Es que uno es consecuencia de otro. Si tú, como dices, te enfocas en controlar en los factores que es la maquinaria, el mismo medio ambiente y los trabajadores, controlar estos que no tengan este contacto de acuerdo a controles de seguridad, el efecto es que no las afectaciones a la salud lleguen a disminuir. ¿Va? De ahí capacitar al POE de forma anual, y aquí está hasta en negritas, precisamente en dicho programa. Vamos a ver qué contiene el programa. Tú no puedes estar, de repente nos dicen, oye, Inge, vamos a empezar a implementar, repito, no tengo tanta experiencia en la 24, pero por ejemplo, en otras normas que son, por ejemplo, la 11, que nos dicen, Inge, vamos a empezar a implementarla, entonces necesitamos capacitar a la gente. Entonces la capacitación es de acuerdo a lo que dice la 11. Oye, pero también tienes que capacitarlos en el contenido del programa que vas a desarrollar. Pero si no has construido el programa, no puedes, no puedes capacitar. Entonces, pudieses trabajar, como lo dice aquí, informar los riesgos a la salud e identificar qué medidas ya tienes para controlar. Das esta primera parte y posteriormente vas a capacitar y adiestrar a las personas, que es muy diferente al punto anterior, que es únicamente informar. Te voy a enseñar
¿Qué dice o qué integra todo este programa de prevención? Y aparte te voy a enseñar a cómo hacerlo. Realizar la vigilancia a la salud y, importante, no exponer a mujeres en estado de gestación a vibración. Repetimos la importancia que no solamente esta, sino de varias normas que nos dicen que hay limitantes o impedimentos para que las mujeres en estado de gestación realicen actividades. Por lo mismo, inmediatamente que las señoritas se enteren que se encuentran en estado de gestación, notificar. Y no es para un tema de discriminación, sino porque no te voy a exponer a este tipo de riesgos de forma innecesaria. Y la única obligación del POE, cumplir con el programa para la prevención de alteraciones a la salud. Pero repito, ¿cómo voy a cumplir o cómo voy a colaborar si no lo conozco? Entonces, esto es mucho trabajo, como todas las normas, por parte del POE. Y ahora sí, este es el bendito programa, o esta es la estructura que me pide el bendito programa. Un reconocimiento, una evaluación, una capacitación y adiestramiento, vigilar la salud del personal ocupacionalmente expuesto y el control. Así es como viene estructurado en la norma. En el tema de aplicación, sí, reconocimiento es 1, 2 es evaluación, así es la secuencia. 3 sería control. Ahora que yo ya tengo las medidas de control, capacito y adiestro al personal ocupacionalmente expuesto y continúo con esta vigilancia a la salud. ¿Qué va a suceder? Que yo voy a tener en este punto y en este punto, puedo tener buenos o malos resultados. En el deber ser, si todo lo que yo identifiqué de forma correcta lo implementé bien con el apoyo de las personas involucradas, se va a ver reflejado aquí. Si yo en alguno de esos tres, y la identificación, la implementación o el seguimiento la estoy regando, lamentablemente también se va a ver aquí. ¿Por qué? Porque ya va a haber una afectación a la salud. Precisamente mi auditoría y mi seguimiento debe de ser aquí mismo, en este control. ¿Se están cumpliendo los controles? Uno, yo estoy vigilando y 2, ¿se está cumpliendo? ¿Por qué? Porque significa que yo todavía puedo hacer algo antes de que llegue esta afectación. En algunos casos he visto que comentan, ¿sabes qué? La vigilancia a la salud debe salir y debe de venirse hasta acá. ¿Cómo? Primero vigilancia y después del reconocimiento. Porque yo vigilo y me doy cuenta que ya hay gente lesionada, veo en qué maquinaria, en qué actividades están involucradas y de ahí parto para hacer mi reconocimiento o directamente para hacer mi evaluación. ¿Es válido? Sí, sobre todo si tu proceso de aquí hasta acá va a ser muy tardado. ¿Por qué? Porque ya estás viendo los efectos que suceden. En el estándar ideal es este, 1, 2, 3, 4, 5. En el estándar de la norma es así, pero tú lo vas a adaptar a tus necesidades. ¿Por qué? Porque lo comentaba Alejandro. Pues en ocasiones es verlo en piso. Sí, lo veo con la bailarina, lo veo todos los días con el taladro, lo veo todos los días con el pulidor, lo veo todos los días con la carga. Veo que su máquina, en este caso los troqueles, todo el día están así. Pues obviamente a lo mejor no me voy a aventar todo eso. Esperaría lo ideal que fuera la evaluación para tener números exactos, pero yo ya puedo empezar a tomar medidas de control, sobre todo si este proceso va a ser muy tardado. Te escucho, Lidia.
Hola, hola. Ok, me alzó la mano Lidia, pero creo que se arrepintió. No te alcanzo a escuchar, no sé si ustedes la escuchan, porque veo que sí encendió su micrófono. Si no te escucho, Lidia. Si quieres, puedes escribirlo a menos de que verifiques si ya se escucha tu micrófono. ¿Te parece? En lo que seguimos avanzando. Hasta aquí, bueno, pregunto que si el programa se basa en puestos o en maquinarias. Ahorita lo vamos a ver con el reconocimiento. Y sobre todo se va a basar también en en el mismo POE. Ujú. Yo tengo una máquina. Sucede, yo trabajaba en una empresa que no puedo decir marcas, en la cual había una máquina que se prestaba entre áreas. Ujú. Tú puedes decir, yo lo voy a trabajar por máquina. Entonces, esta máquina, la misma máquina, la van a utilizar dos áreas diferentes, la utilizan con frecuencias diferentes y tiempos diferentes. Tú dime, ¿cómo sería lo ideal para evaluar estas vibraciones o estas por máquina o por operación, por actividad? En este caso que te lo estoy estableciendo. Y recuerdo mucho porque cuando me cotizaron el estudio, me dijeron cómo me lo iban a realizar por operación. ¿Por qué? Porque la afectación es diferente. Tan solo con el cambiar de los ciclos y la velocidad de trabajo, la afectación puede llegar a variar. Lo ideal es que tuviéramos estandarizados todos nuestros procesos. Y no solamente para este tema de vibraciones, sino para los diferentes temas, porque ahí viene nuestro mismo análisis de riesgo en maquinaria. ¿Vale? Ok. Por ejemplo, si yo tengo una máquina que hago un análisis de riesgo y determino que hay vibraciones, determino que hay este ruido. Ujú. Ok, ya lo identifiqué. ¿Qué necesito ahora? Especificarlo en cada uno de las otras normas que le llegase a aplicar. Dejen borro esto. Muy bien. Ahora, para el reconocimiento, que es lo que platicábamos hace rato, nos dice que hay que recabar todo lo que tengamos acerca de esa máquina, ¿sí? Todo lo que tengo acerca de esta máquina, todo lo que tengo y lo que sé acerca de los procesos de trabajo, ujú, y la forma en la que se va a realizar la medición. Repito, voy a ver la fuente, que es la máquina, voy a ver el receptor, que es el trabajador. En el caso de la máquina, toda la documentación técnica. En el caso del trabajador, cómo va a ser el contacto, cuánto tiempo, etcétera. Todos estos ciclos de trabajo y esta operación. Platicaban hace rato del montacargas, lo hemos visto desde el troquel. ¿Sí? Yo voy a determinar mis puestos a evaluar, pero aparte de los puestos, sobre todo los procesos. ¿Sí? Es interesante, y ahorita lo menciona aquí, que yo tengo que ver desde los planos, ¿ah? Dónde se encuentran ubicados. De ahí los procedimientos de cómo se deben de operar cualquier máquina, cualquier herramienta, etcétera. Si voy a utilizar a lo mejor herramientales,
no directamente lo voy a estar sujetando, pero sí voy a utilizar ciertos herramientales. La misma descripción de las actividades para establecer los ciclos de exposición. Porque me dicen, yo estoy 8 horas y soy operador de esta máquina. Pero ¿qué crees? Realmente solamente son 15 minutos por hora. Entonces no estoy las 8 horas en contacto directo. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Sabiendo, conociendo los procedimientos. Platicaba hace rato el ingeniero Lubián, los mantenimientos. Ajá. Cada cuándo se le da mantenimiento, si está trabajando como desde un principio, porque luego hasta suena. Si no, es que esta máquina nunca, no había sonado, pero ya lleva como 2 o 3 años en que suena, o hasta que se mueven las láminas. Entonces, el mínimo del que vas a partir en cuestión de frecuencia y en cuestión de la energía de vibración es del ideal, pero posiblemente esté por encima. Para eso es el estudio. Si yo sé que no le he dado mantenimiento, lo mando a que lo evalúe. De ahí qué cantidad de personas están expuestas y también de la mano con el tiempo de exposición. Como les decía, en el caso de estas dos áreas que tenían la misma máquina. Oye, es que esto solamente lo hacían a fin de mes. Ah, bueno, entonces los tiempos son menores. Si yo ya mandé al que está más tiempo a una evaluación, se le realizó y no tiene alguna afectación, y esta es similar, pero únicamente es menor en tiempo, pues ahí sí lo puedo llegar a discriminar. ¿Ok? Y hay que identificar el tipo de exposición para determinar el método. ¿A qué se refiere? Este movimiento es únicamente en el caso de partes superiores o afecta todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque la evaluación es diferente para cualquiera de estos dos tipos. A ver, tengo en el chat. Nos dicen, trabajé en la industria de la generación de energía eólica, subí a 80 metros de altura y toda la máquina vibraba por el aire. ¿Cómo sería el reconocimiento de esta actividad? Ok, el reconocimiento en sí precisamente es esto. ¿Cada cuándo realizas esta actividad? ¿Qué tanto estabas expuesto? Digo, al final, si es toda la antena, eh, afectaría precisamente todo el cuerpo, pero hay que determinar o tener la frecuencia de estos movimientos. Dice, trabajé en una plataforma, también la plataforma articulada crea vibraciones y el taladro magnético. La plataforma articulada. Buena pregunta, no lo había pensado, ¿eh? Es que nuevamente por el funcionamiento del motor y qué tanto y en qué punto de la plataforma existe más transmisión de energía. ¿Mm? Lo podría medir, ojo, repito, si se dan cuenta, estos son los criterios en los cuales yo puedo basarme para determinar si sí se van o no se van a evaluación. Aquí ya también viene el expertise. Con una plataforma similar en otra empresa, hicimos la evaluación. ¿Por qué? Porque también ahí sucede algo que no le gusta al ingeniero Acevedo, pero que también es en la realidad. Y a lo mejor por eso mismo Sandra preguntaba, no tendrás el presupuesto como para enviar a todos los puntos que a lo mejor reconoces, pero ¿cómo lo voy a priorizar? Pues en lo que es más evidente o cumple más con estas características. Te escucho, Sandra. A lo mejor ya lo dije. Sí, sí, sí. No, pero hablando del caso que están diciendo de la plataforma articulada, eh, efectivamente, bueno, aquí el punto será cuando se esté elevando la pluma o extendiendo la pluma, que ahí se pueda estar generando esa vibración. Ahí es donde se hace el reconocimiento y la medición, porque
cuando se esté moviendo la Táctica. plataforma, pues no debería, o sea, ya sería un acto inseguro que se esté moviendo la plataforma y con la pluma de elevación y porque se esté moviendo, porque no solo va a generar una vibración, puede generar brincos, ¿no? Digo, creo Sí, yo no, que... Ujú. sí, dime. No, o sea, si tú estás bien, ya no es por un tema de vibraciones, ya es por un tema por una falta de Así mantenimiento y es, una condición insegura que esté así vibrando. es. Pero sí, yo iba más al punto que dices, ¿no? O sea, cuando está en funcionamiento, es que yo creo que ahí también debemos nosotros establecer precisamente el criterio de cuáles sí de la mano con lo que acaba de comentar Sandra, cuáles sí es una operación normal y cuál no es una operación normal. Ujú. Por ejemplo, yo tengo una persona, yo aquí no utilizo talados. Mantenimiento, de hecho, no tiene ni talados. Entonces, de repente, una vez cada X cantidad de tiempo se va a realizar. ¿Valdrá la pena el mandar la evaluación? Va a depender mucho lamentablemente, de otros factores externos. ¿Por qué? Porque una vez que yo reconozca y establezca previamente todos los puestos, todas las operaciones que surgen de mi reconocimiento, las tengo que mandar a evaluación. ¿Ok? Y aquí lo voy a evaluar, perdón, de dos formas. Uno, cuando es cuerpo entero, y dos, cuando es únicamente miembros superiores. En el caso, hay algunos criterios generales. Debe realizarse condiciones normales de operación. Ni me voy a lo menos frecuente, ni me voy a lo que de repente hacemos este tipo de operación. No. Condiciones normales. ¿Por qué? Porque voy a utilizar la periodicidad, porque si utilizo frecuencia se puede confundir, porque es mejor no, porque es la periodicidad más común. Entonces voy a atacar, repito, la operación con las condiciones normales. Oye, es que en condiciones normales se utiliza la máquina 2 veces al día. Más o menos cuánto tiempo del año te lo avientas así? No, pues casi 11 meses. Y de repente, en un mes, en vez de utilizarla 2, la utilizo 3 veces. ¿Por qué? Porque es temporada alta. Me voy a ir primero por condiciones normales. ¿Ok? Si estoy en el umbral, ¿ok? Entonces verifico precisamente estas condiciones que no son normales. No lo dice la norma. Eso es como recomendación por parte de un servidor. Repito, estas son condiciones mínimas. Ahora, hay que determinar los diferentes ciclos de exposición. Mejor dicho, se debe de evaluar en los diferentes ciclos de exposición. Repetimos, puedo tener a una sola persona que se aviente ciclos diferentes tiempos. A lo mejor en una línea de producción el ciclo es constante, pero en una línea de producción continua, pero en un área de trabajo donde vayamos, entre comillas, artesanal, que no están establecidos los procesos, yo debo, dentro de mi reconocimiento, establecer diferentes ciclos de exposición. ¿Para qué? Para irlos midiendo y los voy a tener que evaluar por separado. Entonces desde aquí ya hay un control o una recomendación de seguridad. Voy a estandarizar los ciclos de exposición en medida de lo posible. ¿Para qué? Para que yo pueda medir y sobre todo pueda estar controlando dicha exposición. La evaluación debe realizarse cada 2 años. Ujú. Cuando esté por debajo de los límites máximos permisibles. O antes, cuando modifiquen tareas, las áreas, la herramienta, equipos de proceso, etc. Pero esta evaluación tiene de vigencia máxima
2 años. Creo que esa era una pregunta del, este, del diagnóstico. Aquí nos vamos a dar cuenta que va a ir en contra del tiempo del programa. Bueno, no va a ir en contra, sino que tiene un tiempo diferente con el programa de prevención. Lo vamos a ver al final. Y aquí viene lo bueno. La evaluación se tiene que hacer bajo los requisitos de la Ley de la Infraestructura de la Calidad. En este caso, no existe al día de hoy, o corríjanme, un reglamento de esa ley. Todavía el que se sigue es el reglamento de la Ley de Metrología y Normalización, y en él nos indica que la evaluación la debe de realizar un laboratorio acreditado, con equipos calibrados, con las técnicas y procesos acordes a esta realización. No me voy a meter a detalles de cómo se realiza esta evaluación. Voy a compartir un video que me gustó. A ver, permítanme que se los comparta. Digo, habla en términos generales de cómo son los equipos. Es un video colombiano. ¿Ok? ¿Cómo se hacen? ¿Me confirman si se alcanza a escuchar el video, por favor, para seguirle dando play? Sí se ve, pero no se escucha. Ah, Mediciones ok. de vibraciones en la parte de higiene industrial. ¿Ahí se Ya. escuchó? Sí, Ok, ahí va. Para ello aquí tenemos un equipo de la marca Crifer. Esta es una fábrica brasilera que ya vende en Colombia, en Perú, en Argentina y obviamente en Brasil equipos de higiene industrial. Este es el modelo Vibrate, el cual contiene una pantalla digital, botón de encendido y apagado, teclas para desplazamiento y configuración. En este puerto se conectan los acelerómetros, ya sea para mano, brazo o cuerpo entero. Tiene pues certificado de calibración, el número de serie y esta especie de gancho es para asegurar el equipo al trabajador evaluado. Tiene un puerto mini USB para descargar los datos al software que también contiene el equipo. Bien, entonces el equipo contiene, aparte del medidor de vibraciones, contiene el acelerómetro para mediciones de cuerpo entero. Él ya viene señalizado aquí los ejes X y Y. Recordemos los ejes X, Y y Z para estudios de vibración en cuerpo entero. Siempre el eje Z va de pies a cabeza. El eje X atraviesa el cuerpo y el eje Y va de hombro a hombro. Entonces, volviendo aquí al acelerómetro de cuerpo entero, pues ya viene impreso en el sensor los ejes. Entonces uno simplemente acomoda, tiene que ubicarlo en dos posiciones. Primero se hacen las mediciones en la espalda del trabajador que está conduciendo, por ejemplo, un montacarga. Y luego debe hacer la medición a nivel de los glúteos. Es decir, el trabajador tiene que sentarse y operar el equipo sobre el acelerómetro. El acelerómetro viene en esta parte de acá y vienen unas sensibilidades de los tres ejes X, Y y Z. Entonces, digamos que este es el acelerómetro, cable que conduce los datos al equipo y una serie de estructuras para sujetar el equipo. El equipo se puede sujetar con este plástico. También trae unas bandas plásticas de amarre o ajuste. Pero si lo que yo necesito es medir vibraciones en las manos de los trabajadores, entonces ya no me sirve este sensor, sino que debo trabajar con este otro acelerómetro que igual puedo adaptar o puedo conectar al equipo. ¿Listo? El acelerómetro ya también viene marcado los ejes X, Y y Z, los cuales debe ir ya sea en las manos del trabajador o en la empuñadura de la máquina. Para ello utilizo unos sujetadores que son estos. Dependiendo de la forma en que yo requiera, digamos, asegurar el equipo a la maquinaria o el tipo de maquinaria, pues voy a utilizar alguno de estos sujetadores que ya trae el equipo. Cuando son usuarios, operarios de martillos, pulidoras, taladros, debo hacerles mediciones en las manos, o sea, vibraciones mano-brazo.
Entonces, este equipo le puede adaptar un sensor de vibración en las manos o un sensor de cuerpo entero. Y finalmente el equipo trae un cable USB. Bueno, aquí ya va a empezar con la promoción de sus equipos. Como les decía, estas mediciones o estas evaluaciones se realizan, ¿ah? Las debe realizar un laboratorio, como se dan cuenta, y precisamente platicaban del montacargas. Yo le voy a hacer de cuerpo entero y se lo voy a hacer primero en la espalda y posteriormente en los glúteos. ¿Por qué en los glúteos? Porque aquí es donde empieza, en este caso, a sentirse la vibración y conforme va subiendo a las extremidades superiores, lo voy a colocar en la espalda. Y de la misma forma, el otro dispositivo nos dice que nos va a servir a medir la vibración, ya sea aquí arriba o en este caso directamente en la empuñadura. Dependiendo de dónde se realicen las mediciones, a nosotros nos van a dar los parámetros, ¿ok? No vamos a entrar más en detalle precisamente en eso, simplemente vamos a saber que nos van a dar este nivel de exposición a vibración. Y con este nivel, nosotros vamos a determinar a través de las mismas tablas que aparecen en, en nuestra norma cuál es el tiempo de exposición. Esto y nos indica para entrar a esta evaluación que tenemos de conocer la frecuencia con la que los equipos trabajan. ¿Ah? Hay dos tablas, creo que nada más aquí tengo una, que es los límites de aceleración longitudinal a Z, que como nos decía, voy a tener yo Z, que es de arriba hacia abajo, Y, que va de izquierda a derecha, y en este caso X, que va de atrás hacia adelante. Yo voy a tener todas estas direcciones en donde se van a eh, em, identificar las vibraciones. Principalmente yo voy a trabajar en el eje Z. Sin embargo, también en la otra tabla, que creo que no viene en la presentación, pero es muy similar, nos va a hablar sobre la aceleración tanto en X como en Y. Siempre una de estas tres, y así lo menciona la norma, va a ser mayor que las otras. Voy a tomar precisamente la más grande, entonces ya sea con tabla 1 o en este caso con la tabla 2 que incluye a X y a Y. ¿Ok? Dime, Sandra, no te alcancé, no sé si es la misma o... Sí, no, 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 si eres la pero, misma, Sandra, sí, pero pero si aquí era la sí, sí misma es la misma manita. sanda. Pero aquí, como dices, o sea, nosotros no somos los que vamos a concluir estas tablas. O sea, el mismo laboratorio que hace la medición es el que va a usar estas tablas. Previo, obviamente, tuvimos que haber hecho la identificación de la actividad, de la maquinaria, y entonces cuánto dura el ciclo de operación. Y ellos entonces, como laboratorio, hacen la correlación de los resultados con lo que son los permitidos de la norma y ellos son los que concluyen. O sea, nosotros no vamos a entrar en el detalle de cuánto fue el resultado y concluimos. O sea, no es así, ¿verdad? Ellos te deben de entregar el informe precisamente en qué eje, de acuerdo a estos datos, cuánto es el tiempo máximo, que es lo que vamos a ver aquí, que Uh-huh. pueden ellos estar. Sí, es Digo, que como estas tú son las decías, tablas. nosotros, como decías tú, Ah, ok, nosotros tenemos que, no, 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 nosotros no. O sea, el mismo laboratorio es el que concluye el resultado y lo compara con los límites permitidos de la norma. es Sí, es correcto. correcto. Ok. Tiene razón. A lo mejor sí, no me di cuenta que hablaba de nosotros, pero sí, efectivamente, lo que se utiliza son los datos que salen de la evaluación, en el cual se verifica, digo, dato que nosotros sí debemos de tener directamente es, o teóricamente de los datos de las máquinas, son las frecuencias del equipo. Esos datos se los vamos a dar a los laboratorios, ¿vale? Y Para los que tiempos de exposición. y los tiempos de exposición, ¿vale? A través de ambas tablas, ajá,
ellos van a establecer los límites máximos permisibles de los cuales hemos estado hablando. En algunos casos vienen algunas recomendaciones o vienen algunos controles. Digo, esto ya estaría fuera en el caso de su alcance. Ellos me dicen, esos son tus límites máximos permisibles. Aquí te estás pasando, aquí le tienes que bajar, etc. ¿Ok? De acuerdo a la información que tú les das, derivado del reconocimiento. Bueno, en el caso del reconocimiento, tú estableces de forma empírica, pero de la misma forma con algunos documentos técnicos, cuáles son los procesos, las máquinas que van a trabajar. Y derivado de estos datos, al momento de realizar los, ¿cómo se llaman? Los estudios, te entregan el informe y te dicen, revisé esto, o le tienes que bajar el tiempo de exposición a esta gente porque estás por encima. A lo mejor yo tengo un nivel de, un límite de aceleración. Sí lo puedes trabajar, pero no a 8 horas. Lo tienes que bajar a 4 horas. ¿Sí? Hay algunos, voy a recomendar ahí a otro colega de Amici, que hace los estudios y te envía desde el reconocimiento, la evaluación, y en el informe vienen las recomendaciones, con base al conocimiento que tú le diste de tus procesos, etc. Hay algunos que únicamente, y creo que lo vemos en en otro tipo de estudios, que te dicen, en tales puntos estás fuera. Y ahí depende de ti tomar ay, se me fue esos controles, ¿vale? Muy bien. De la misma forma, estas gráficas son para cuerpo entero. Y estas son para Manos. extremidades superiores. ¿Ok? Muy bien. Dentro del mismo programa ya llevamos las 2 etapas. Yo ya reconocí, yo ya evalué y ya me dieron algunas recomendaciones, o si no, yo las voy a llevar hasta la última etapa según nuestra gráfica del control. Antes de esta gráfica yo tengo la capacitación. ¿En qué debe o qué debe de incluir dicha capacitación? Ubicación y características de las fuentes emisoras de vibración. Si yo ya me di cuenta que el montacargas es una fuente, porque así me lo dijo la evaluación, yo debo de notificar el montacargas, el uso del taladro, el uso de tal maquinaria, son fuentes de vibraciones, porque ya están evaluadas, reconocidas y posteriormente verificadas en la evaluación. Precisamente dichas máquinas me pueden generar tantos riesgos, etc. La vigilancia a la salud. Señores, van a estar teniendo que acudir a exámenes médicos de esto. ¿Ok? ¿Cuáles son los niveles de exposición a vibraciones? ¿Cuáles son mis prácticas seguras de trabajo? Por eso les comentaba que DIE me dicen prácticas seguras de trabajo y medidas de control. Pero estas prácticas seguras y estas medidas de control, ¿de dónde van a surgir? Precisamente de la última etapa, control de riesgo. Entonces, lo ideal es ya tener esas medidas establecidas de acuerdo a la evaluación para yo poder capacitar a dicha persona. ¿Ok? Vigilancia a la salud. Perdón por rascarme la cabeza, pero pues es donde empieza a ponerse un poquito complicado esto. Nos dice que esta vigilancia se va a realizar de acuerdo a las normas que emita la Secretaría de Salud. En caso de no existir, lo va a determinar quién, el médico de la empresa, de acuerdo a su experiencia. ¿Cómo voy a medir la afectación por vibración? Y eso lo determina el médico de la empresa. ¿Por qué? Porque sabemos que no hay una norma mexicana respecto a eso.
De hecho, bueno, no voy a empezar a hablar. ¿Qué sí nos establece la norma? No nos dice los métodos, no nos dice el qué, pero nos dice, tú tienes que tener evidencia. Dichos exámenes de los cuales tu médico te establezca, se deben de hacer al menos cada 2 años. ¿A quiénes? Al POE. Entonces ya tienes, si es un POE que tiene exposición a vibraciones, que tiene exposición a ruidos, que tiene a medio ambiente, exposición a medio ambiente laborales, que tiene X o Y cantidad de exposiciones, pues prácticamente tienes que ir cuadrando tus periodicidades en la aplicación de exámenes médicos. Hay que hacer un historial clínico, pero aquí dice que te enfoques en la parte musculoesquelética y en el sistema cardiovascular. Entonces ya aquí te está dando una pista. ¿Cuál es? Mi vigilancia a la salud se debe de enfocar en estos dos. Entonces tengo que hacer los estudios, los análisis, los exámenes, la exploración de acuerdo al menos a estos dos criterios o en estos dos sistemas. ¿Mm? Debemos de revisar o debería de incluir o debe de incluir, de acuerdo a cuando el médico lo establezca, un examen funcional. ¿De qué? Del sistema musculoesquelético, al menos. Pero esto lo va a determinar quién, el médico. Las medidas de prevención y control médico, y hay que darle el seguimiento. ¿Ok? Entonces, todo esto es la vigilancia a la salud, similar a lo que nos indican otras normas, sin embargo, enfocada precisamente al sistema musculoesquelético o cardiovascular, que es lo que se va a ver afectado por el tema de las vibraciones. ¿Vale? El control. Todas las recomendaciones que vienen en las normas, o la mayoría de ellas, que son enunciativas, más no limitativas, se establecen de acuerdo a esto. ¿Sí? Si yo ya hice mi análisis de riesgo, si yo ya tengo mi reconocimiento, si yo ya tengo mi evaluación, voy a establecer las medidas siguiendo esto, procurando que no genere un riesgo adicional. Lo hemos platicado por lo regular de repente con el equipo de protección personal, que lo primero que queremos hacer es vestirlos como caballeros medievales, ¿no? Hay que darnos cuenta cuando el equipo de protección personal genera mayor riesgo. De estas medidas, en este programa lo importante es darle el seguimiento. Si no se está haciendo, cómo se está haciendo y sobre todo si se están obteniendo resultados. Y aquí no es la palabra, no sería premura, es prioridad. Yo voy a revisar e identificar, derivado de la evaluación, pero también de mi análisis de riesgo, cómo voy a priorizar estas acciones. ¿Cuáles son de forma inmediata, cuáles son a mediano plazo y cuáles son a largo plazo? Todo esto lo establece en este caso la norma. Dime, Sandra, te escucho. Y claro está que tus controles los vas a establecer en el concepto preventivo. No tanto es, bueno, que si está por encima o muy cerca del límite máximo permisible. Por el hecho de existir el riesgo, puede haber una probabilidad y una consecuencia. Porque muchas de las veces, es que estamos por debajo del límite, no establezco ningún control. No, no es así. Porque al no establecer controles, pero si hay alteraciones a la salud musculoesqueléticas o cardiovasculares, no por estar abajo de la frecuencia o de la exposición, de la evaluación, no hay que establecer un control. Porque muchas veces, estamos por debajo, no establezco un control. Y a veces no es así. Dependerá mucho precisamente de lo que platicábamos hace rato, ¿no? De cómo va a ser
tu proceso de implementación. Si tú ya tienes algo que es evidente, en el cual no necesitas ni la evaluación, ya empiezas a trabajar precisamente, ya no sería de forma preventiva, sería de una forma correctiva. ¿Por qué? Porque es seguro que esta persona tiene alguna afectación en menor o mayor grado. Ahora bien, y surge precisamente de lo que comentabas hace rato con respecto al montacargas. Yo no puedo ser, si yo soy preventivo, desde un principio incluyo al montacargas. ¿Ah? Desde un minuto, desde un mismo, desde un principio, perdón, veo todos los equipos y a todos los equipos yo los establezco que generan ruido, yo los establezco que hay emisiones, yo establezco que generan vibraciones y puedo empezar a generar, como tú lo indicas, un programa preventivo. En el ideal es seguir el proceso que nos dice la norma, identificar, pero no es tanto para prevenir en términos generales. Precisamente por eso es la palabra de la priorización. Si yo entro a un centro de trabajo, o te platico un poquito cómo, no esta, sino que otras normas, si yo entro a un centro de trabajo y veo algo que es evidente, yo ya no podría ser preventivo. ¿Por qué? Porque ya está sucediendo. La mayoría de las normas, sobre todo de salud, por muy preventivas que sucedan y va de la mano con lo que tú dices, ya hay una afectación. O sea, porque la señal me la envía o Así es. estos niveles me dicen, oye, ya estás alto, pues entonces si ya me estás Ya avisando existe. que estoy alto, es que ya alguien ya se está lesionando. Entonces, aquí va a ir mucho del tipo de centro de trabajo, del tipo de cultura. Lo ideal es ser preventivos. Más que nada la norma nos ayuda como a priorizar sobre qué me voy a ir con el mucho o poco presupuesto, con el tiempo, con los recursos en general que tenga, que voy a atacar, sí, porque lo ideal sería desde un principio que y vamos, evitar, como se los decía hace rato, la fuente de dichas vibraciones. Entonces sí, digo, esta parte, cuando nosotros nos toca entrar a la empresa, lamentablemente, ya existe la afectación, porque surge de lo que comentas. A estos que a lo mejor están por debajo del límite permisible, pues los voy a dejar de un lado. No. ¿Qué quiere decir? Que la afectación a lo mejor no va a ser tan evidente, pero ahí está. Y va a llegar el momento en el que tanto lo dejaste, porque acuérdate que la afectación va a depender también de la persona. Ujú. Ahí se escucha raro, pero así es. Pueden estar a los mismos límites, pero el cuerpo, el organismo, la fisiología, fisionomía de las personas lo va a recibir de diferente forma. Entonces, regresando a esto, lo ideal sería prevenir, pero va a depender mucho de cómo encuentras el centro de trabajo y a qué le vas a estar dando prioridad, ¿va? Y digo, coincido con esto, yo lo ideal es esto, y lo ideal también sería, me voy a regresar, poderlo establecer así. Pero precisamente cuando vimos esta lámina, va a depender mucho de cómo esté el centro de trabajo y cómo sea la forma en que se va a llegar al objetivo más pronto posible. Porque sí, repetimos, con las normas de salud, siempre ya va a haber personas afectadas durante todo este proceso, a lo mejor de la implementación de la norma. ¿Va? Regreso. En el caso de la documentación que nos pide dicha norma, esta va a estar, esa fue la palabra, no es guardada, va a estar resguardada por al menos los últimos 5 años. ¿Qué debe de contener? La evaluación al nivel de exposición a vibración. Si yo la voy a tener resguardada 5 años, posiblemente
yo vaya a tener 2, 3, y si es que lo hice en periodos menores, hasta 4 evaluaciones de nivel de exposición a vibración. ¿Por qué? Porque esta evaluación se hace como máximo cada 2 años, ¿sí? En el deber ser, y a lo que dice la norma, si yo lo debo de resguardar por 5, pues voy a tener los anteriores, ¿ok? Segundo, mi programa de capacitación y adiestramiento. Tercero, todo lo que conlleva la vigilancia a la salud. Cuarto, el seguimiento a estas medidas administrativas. Y quinto, me pide unas conclusiones. ¿De qué? De todo mi programa. Lo que comentábamos ahorita con Sandra, chin, entré tarde. ¿O qué crees? Los niveles que están por debajo del límite permisible, que fueron a los que no ataqué, me están generando todavía más problemas a futuro. Adelante. Y sobre todo, aquí esta parte de la información de los últimos 5 años, platico una experiencia. Dime. Una empresa recluta a un POE que está ocupacionalmente expuesto a vibraciones. Ok. Recién lo acaba de contratar, tiene 1 año, obviamente se establecen controles, se establece todo el cumplimiento que se acaba de ver, ¿no? Capacitación, vigilancia a la salud, estudios de gabinete por el médico, sobre el tema cardiovascular, trastorno musculoesquelético, todo bien. Más sin embargo, la persona refiere en el IMSS pues tener dolencia y tener un malestar del túnel del carpio. Uh-huh. Entonces, el IMSS va a la empresa y le dice, oye, pues muéstrame, y para desahogar la exposición, muéstrame la evidencia, en específico este trabajador que tiene 1 año contigo, muéstrame todo el cumplimiento de la norma 24. Perfecto. Todo ve bien el programa de la prevención en todos los puntos que está mencionando. Y entonces, ¿qué dice el IMSS? Wow, creo que me tengo que ir, por eso la historia clínica, me tengo que ir al trabajo anterior a que no encontré nada, ¿no? Y entonces se va a ir ese trabajo porque el trabajador ya viene de un daño. O sea, la empresa tenía su historia clínica y vio precisamente que aquí no es el problema y se va de rebote a la otra empresa, ¿no? Eso es lo que, por lo menos en mi experiencia verídica, el IMSS va a esta empresa, no encuentra nada, rebota a la siguiente empresa donde la trabajadora había durado 4 años de antigüedad. Le pide esto y bueno, ¿a quién le van Si no lo tiene, y no lo tiene, ¿a quién le van a calificar una ST9, una enfermedad profesional, a esa empresa? es correcto. Digo, no solamente en este caso, en muchos casos a mí también me tocó, ay, ¿qué fue? Ruido, que me ha tocado varias, pero ya cuando estaba todavía en el mundo laboral al 100%, y llegaron del IMSS precisamente a hacer una evaluación y entra, ¿no? Y desde que entra toda la gente tenía tapones auditivos. Y toda la evidencia, toda la evaluación llega y el mismo IMSS en ese tiempo nos hacía las evaluaciones. Digo, no, pues este es de ustedes. Y aquí nos indica que no tiene, vamos, no sobrepasa los límites máximos permisibles. Sin embargo, se les otorga equipo de protección personal, se les otorga capacitación, se ha trabajado por reducir y pues aquí está toda la evidencia, ¿no? Como dices, de la persona, el historial clínico, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo ideal, ¿no? Que nosotros tengamos toda esta evidencia porque al final, de repente volvemos un poquito discriminatorio. Piensan que los exámenes de nuevo ingreso son discriminatorios porque dicen,
también es como lo utilicen, ya viene la persona con alguna afectación. Si tú la tienes establecida, que así ingresó, y aparte tienes los medios en los cuales estás controlando el agente que anteriormente la afectó sin ningún problema, no hay, digo, no debería, independientemente de esto, no debería de haber un bloqueo por cuestiones de salud. Pero siempre tú como empresa, tú como responsable de seguridad, que estás parte de la empresa y también parte de los trabajadores, tienes que estar protegiendo. Digo, y al final solamente es cumplir lo que te indica la misma norma. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo importante antes de entrar a la evaluación final? Porque vamos a tener una evaluación final. Repito, esta norma, por no ser tan común, en lo particular también es poca experiencia la que estamos trabajando, por eso no quisimos entrar tanto a detalle. La mayoría de los centros de trabajo cuentan con vibración. Nos vamos a construcción, nos vamos a industria, posiblemente a lo mejor en las cuestiones administrativas no les pueda llegar a aplicar, pero industria, manufactura y construcción sí lo vamos a tener. Y son de estos, podríamos decir, enemigos silenciosos o afectaciones a la salud que no nos damos cuenta. ¿Ok? Repito, reconocimiento. Si yo no puedo tener un criterio muy bien establecido porque la misma norma es ambigua, todos los equipos los puedo mandar a evaluación. Las mismas empresas que se dedican a este tipo de evaluaciones te dicen, con base en nuestra experiencia, esto no es, pero también hay que ver qué tipo de empresas, qué laboratorios contratar. Y de ahí los controles, repito, los mismos laboratorios te los pueden dar, pero tú los vas a establecer. Vas a unir mi estudio, mi análisis, y voy a unirlo con mi evaluación, con mi análisis de riesgo de la misma maquinaria. Porque yo en mi análisis de riesgo, yo a lo mejor dije, hay vibraciones, pero no sé qué tantas. Ya con la evaluación lo tengo y voy a establecer estas medidas. Repito, lo ideal es que fueran preventivas, como lo comentaba Sandra, pero si no, a partir de ahí yo voy a priorizar. También, lo ideal es que fueran todas, que tuviera el presupuesto, sabes que esta máquina mejor ya la jubilo. ¿O qué crees? Le van a dar el mantenimiento, la van a ajustar, pero si no lo tengo, ahora me voy con el afectado. Voy a reducir en medida de lo posible el tiempo de operación. Y eso es cuando nosotros empezamos a negociar. Aquí hay de dos opciones. O me arreglas la máquina o vas a trabajarla menos. O sea, yo no me estoy cerrando, te estoy dando dos opciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que muchas veces la concientización es lo más difícil para el tema del presupuesto. ¿Ah? Antes de empezar con la evaluación final, ¿alguna duda, alguna pregunta? Todas las personas que me puedan ayudar con la evaluación final, vamos a poder trabajar ahí algo con algo que les podemos acercar. No sé si sea un descuento, alguna capacitación, si sea la misma constancia, lo vamos a revisar, pero sí pediría que todos, antes de empezar, si alguien tiene duda, pueda alzar la mano, si no, procedemos a dicha evaluación. Que ya la estaba poniendo fácil, ahorita le puse otras dos preguntas más difíciles. ¿No? Acuérdense que el que calla otorga y voy a dar por hecho que se entendió. Les comparto la evaluación final a través del chat. También es muy sencilla, no se preocupen. Y de la misma forma lo comparto en Facebook. Yo creo que también con los mismos 5 minutos es más que suficiente. Para que puedan hacer. ¿Ok? Entonces, esperamos los 5 minutos para poder dar el cierre a la capacitación
Era de 1 hora, van a regañar. Creo que son 9 preguntas, si no mal recuerdo. Quienes me ayuden, yo creo que sí. Quienes me ayuden, aprueben la evaluación final. Les hacemos llegar la parte de la constancia de participación. ¿Ok? Tanto a la gente que esté en Facebook como a la gente que está aquí en Zoom. Ok, permítanme. Ok, ya tengo 3 respuestas. Ok, ya tengo 6 respuestas. Continuamos si gustan. Yo, regálenme un minuto precisamente de esta evaluación para podernos despedir. Agradecerles mucho su participación de parte de MFK Consultores y sobre todo también el foro y todo este proceso de evaluación por parte de la Asociación Mexicana de Instructores de Seguridad Industrial, AMISI, y pues sobre todo a todos ustedes por su participación. Entonces, continuemos con la evaluación. A todas las personas que la finalicen, como les comentaba, se les enviará vía correo electrónico su constancia de participación. Entonces, muchísimas gracias a todos, buenas noches y que descansen. Gracias, Hernando. Gracias. Nos vemos en el grupo de ambiental. Sí, 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 ya queremos por ahí iniciar. Ojalá que el viernes se nos haga. Ahí nos compartes el link para enviarlo a los grupos. Muchas gracias a todos. Descansen. Gracias, amigos. Saludos. Hasta luego. Buenas noches. Nos vemos el sábado. Sí, nos ponemos de acuerdo. Vale. Hasta luego. Adiós.